El Señor les bendiga esta preciosa noche, mis amados hermanos, un día lunes familiar en el cual vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a recibir la porción que Él ha preparado para nuestras vidas. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración, tengamos la guianza del Espíritu Santo y nuestro hogar pueda ser edificado por medio de la palabra del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa noche, Señor, en la cual hemos de recibir tu palabra con deleite, con gozo, con alegría. Bendito Salvador, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra edifique, consuele y exhorte, y que podamos recibir esa preciosa semilla que ha de ser depositada en nuestros corazones. Gracias te damos, bendito Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este tema, mis amados hermanos, restauración familiar. ¿Por qué una restauración familiar? Recordemos que en el libro de Génesis la Biblia nos habla acerca de Adán y Eva, cómo Eva fue atacada por medio de la serpiente, fue persuadida por medio de la serpiente, a tal punto que Eva resulta comiendo del fruto del árbol que el Señor les había prohibido que ellos comieran. Cuando esto sucede, hay prácticamente una división. Debemos de entender que el hombre, a través de que también come de este fruto, sufre una caída. ¿Por qué? Porque desobedecen al Señor. Como se da una caída, como se da una ruptura, una división, entonces vemos cómo ellos son sacados del huerto, cómo ellos, por consecuencia de desobedecer al Señor, hermanos, la Biblia nos enmarca que la orden del Señor es que ellos salgan del huerto, y fuera del huerto hay una unión de ellos para poder conllevar su vida matrimonial. Hay una unidad que se da. Recordemos que en el huerto ellos dicen que están desnudos, salen del huerto ya cubiertos con ropas de cordero, mis amados hermanos, pero me llama la atención que ya fuera del huerto ellos tienen hijos, así como los tuvieron también en el huerto. Podemos ver el caso de Caín y el caso de Abel. Después nosotros vemos a un Set, que es el llamado sustituto. Pero cuando le prestamos atención, a raíz de la desobediencia hay una desintegración. Y eso me llama la atención porque cuando uno pierde el amor, hermano, pierde la sujeción a Dios. Recordemos que nosotros por amor le servimos, por amor, hermano, obedecemos, pero me llama la atención que cuando se va perdiendo el amor, se va perdiendo el respeto, se va perdiendo la atención. Y debemos de recordar, hermanos, que el plan de Dios no solamente es restaurar a sus hijos, sino también es restaurar nuestros hogares, restaurar nuestras familias, y que nuestro hogar se vuelva un refugio, un lugar, hermano, donde el Señor gobierne y haya felicidad, y por medio de esa felicidad nosotros podamos, hermanos, ser fortalecidos. Recordemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces la palabra del Señor en el Salmo 127:1 nos dice, cántico de ascenso gradual, de Salomón, dice la Biblia: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Cuando nosotros vamos al diccionario Strong y buscamos qué es la palabra edificar, viene del hebreo baná en su numeral 1129. Uno de los significados, amados hermanos, es albanil, es fabricar, es fortificar. Si usted le presta atención, dice es tener hijo. El labrar es reedificar, es reparar, restablecer, es restaurar. Pero me llama la atención que parte del significado es cimientos. Entonces, al ver esto, nosotros entendemos, mis amados hermanos, que un hogar, para que sea estable, debe de tener bases sólidas, debe de tener cimientos, como lo está explicando acá el diccionario. Y por eso dice la Biblia, si el Señor no edifica, si los cimientos no vienen de parte de Dios, en balde, dice, trabajan los que la edifican. Es decir, yo puedo decir en mi vida personal, yo tengo el mejor hogar, tengo la mejor familia, tengo la mejor esposa, tengo la mejor hija, pero si yo me aparto de la presencia de Dios, amados hermanos,
yo puedo tener muy buenos valores, puedo tener muy buenos cimientos, pero como al final no hay un temor de Dios, en balde va a ser todo eso. Por eso es importante cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos, hermano, aquel hombre que edificó su casa, ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, a que ese hombre dice la Biblia que edificó su casa sobre la roca, pero quiero que le prestemos atención cómo vienen los cimientos. Ahí en su hogar, ahí donde usted está, amado hermano, apúntelo, cómo se ponen los cimientos en mi casa, cómo poner cimientos en mi hogar. Dice la Biblia, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, preste la atención, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿cómo voy a cimentar yo mi hogar? ¿O cómo va a ser cimentado mi hogar? ¿Cómo va a ser cimentada mi casa? Siempre y cuando yo esté escuchando la palabra del Señor, y que esa palabra yo la ponga en práctica. Nosotros no solamente debemos de ser oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos, hermanos, que son difíciles en algún momento o que son peligrosos, si usted lo quiere ver de esta forma. ¿Por qué? En un mundo donde todo es virtual, hay cosas que son más fáciles de acceder o de conseguir. Y quizás los padres, porque tienen que salir a trabajar, no se percatan de lo que los hijos puedan quedarse haciendo en el hogar. O quizás por las diferentes ocupaciones uno no puede percatarse, hermano, de qué es lo que se está haciendo. Me llama la atención porque acá habla de un hombre sabio. Y la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, este es un hombre que para empezar es temeroso al Señor, por eso llegó a ser sabio. Es un hombre que presta atención a la palabra de Dios, pero también es un hombre que pone en práctica. Por eso, ese hombre buscó un lugar sólido para poder edificar su casa, un lugar sólido para que se construyera, un lugar, amado hermano, donde el terreno tuviera las condiciones para poderlo hacer. Y en el 25 dice, cayó la lluvia, preste la atención, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Okay. Estamos hablando de 4 dimensiones de ataque: lluvia, los torrentes, los vientos, y dice la Biblia que hay azotes que llegan a esa casa. Entonces me llama la atención, cayó la lluvia, no la destruyó, vinieron torrentes, no, soplaron los vientos, no, y hubieron azotes sobre aquella casa, pero esa casa, como había sido fundada con la palabra, hermano, como fue fundada sobre la roca, esa casa soportó cualquier embestida. ¿Cómo va a ser sólido mi hogar? Siempre y cuando esté sobre la roca. Y recordemos, hermanos, que la palabra nos enseña que la roca es nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia en el 26, todo el que oye mis palabras o estas palabras mías y no las pone en práctica, será un hombre insensato, semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes y soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Pero préstele atención, esta casa dice que se cayó y que fue grande su destrucción. Hay algo que nosotros debemos de prestarle atención a estos 2 versículos. Un hombre insensato, un hombre que no es prudente, un hombre que el insensato es aquel que no escucha, el insensato es aquel que no oye consejo. El insensato, amado hermano, en algún momento puede tener una cortina de frente que le cega, que le impide ver más allá. Y es lo que a mí me llama la atención, porque al ver esto y nosotros buscar en la palabra de Dios tipos de hombres insensatos, podemos ver a un Nabal, un hombre,
al cual David le manda un saludo, pero a la vez le está profetizando que tengas larga vida, paz para ti, paz para los tuyos, paz para tu casa. Hermano, este hombre ni siquiera recibió la palabra, fue insensato, fue imprudente, y dice la Biblia que en un término de 10 días, él muere. Le estaban profetizando larga vida. Cuando esto sucede, obviamente su esposa Abigail queda viuda, pero me llama la atención porque el hogar se destruye prácticamente al haber, hermano, no recibido esa promesa, esa palabra, que tengas larga vida. Es simple entender muchas veces, nosotros el que no prestemos atención, el que no pongamos en práctica las palabras del Señor, hermano, podemos estar cometiendo muchas insensateces, podemos estar cometiendo muchos errores. Hoy, siendo un día familiar, siendo un día no solamente para el esposo, un día no solamente para la esposa, sino estamos hablando del núcleo, esposo, esposa e hijos, donde al final el Señor se va a glorificar, pero es necesario, hermanos, que todos seamos partícipes y que entendamos que una casa, para que sea edificada, nos tenemos que involucrar todos, no solamente unos. Y acá nos está hablando del hombre. Y cuando yo voy y busco la palabra ahora edificar en el griego, aquí es oikodomeo. Me llama la atención porque dice en sus significados, ser constructor de la casa, construir, confirmar, reedificar, edificación, edificador, edificar, pero dice estimular, fortalecer. Y un estímulo, amado hermano, es algo que provoca que a nosotros nos interese algo específicamente. Cuando vamos al libro de Isaías, dice que el Señor me ha dado lengua de discípulo, pero dice que mañana tras mañana despierta mi oído. Me llamó la atención esto, porque entonces lo voy a aplicar a lo que estamos estudiando. El hombre que se estimula, el hombre que busca la palabra de Dios, que busca, hermano, cómo tener el propósito de tener una casa edificada, busca tener cimientos, busca el que esa casa sea fortificada por medio de la palabra del Señor y obviamente dejándose guiar por el Espíritu Santo. No se trata solamente de decir, bueno, voy a tomar este modelo para poder aplicarlo en mi casa, voy a tomar este otro modelo. Recordemos que cuando dos personas se unen, cuando vemos que dos personas se casan, vemos que tanto el hombre como la mujer, hermanos, traen costumbres totalmente diferentes o enseñanzas distintas. Y que cuando se casan, de esos dos mundos o de esas dos costumbres se une y se vuelve una sola. Entonces hay varios ejemplos, ¿verdad? Incluso que nuestro pastor lo dice, como así cocinaba mi mamá, como así lo hacían en mi casa, como así lo hacían de esta forma. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que en los dos hogares hay cosas buenas y también hay cosas malas. Y que en algún momento se pueden volver un estímulo para que se puedan practicar en este hogar que se acaba de formar o que ya está formado. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos, hermanos, formar por el Señor. Esto es bien sencillo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque para que exista una restauración familiar deben de haber principios fundamentales, e incluso yo lo coloqué acá en la presentación y lo puse como principios fundamentales para la restauración familiar. Y uno de ellos, que es base, si usted lo quiere ver como un cimiento sólido, hermano, porque cuando se construye una casa hay zapatas que van en los cimientos. Cuando se construye una casa van columnas, van costillas, según el lenguaje que manejan los constructores, hermano, para que la casa pueda ser sólida. Pero a mí me llamó la atención al estudiar la palabra del Señor que uno de los principios para
poder tener una restauración familiar es el amor. Y la Biblia nos habla, hermano, que el amor todo lo puede. Así de sencillo. Todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la palabra de Dios. Pero el verdadero amor, la Biblia nos muestra que prevalece ante todo. Dice que da sin esperar recibir algo. El que verdaderamente ama. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra y vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. La Biblia en lenguaje sencillo dice, el odio produce más odio. El amor todo lo perdona. Y esto me llamó tanto la atención porque en un hogar y en una familia donde la base es Dios, donde el control del hogar lo tiene el Señor, hermano, debemos de recordar el principio. El principio de Dios es amor. Por ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio, se despojó a su Hijo. Ahí podemos aplicar el versículo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el Señor Jesucristo vino y nos dijo, un mandamiento nuevo os doy, que los amemos los unos a los otros. Y cuando nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Vemos la base. Entonces acá, una persona que tiene odio en su corazón, hermano, lo único que va a producir es más odio. No va a resolver las cosas. Va a tener contiendas, va a tener problemas y todo lo va a querer hacer, si usted lo quiere ver de esta forma, por medio de, en algún momento, de golpes. Todo lo va a querer producir por medio de la fuerza, pero no va a haber amor. Y en cambio dice que el amor todo lo perdona. Cuando yo veo esto en la palabra del Señor, me llamó tanto la atención, porque vemos el principio del amor de nuestro Señor, pero si usted se da cuenta, amado hermano, Dios entregó a su Hijo unigénito, pero Él no dice, voy a recibir esto. Amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que viendo esto, me voy a 1 Corintios capítulo 13, versículo 7. Dice, el que ama es capaz de aguantarlo todo. Estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. De esperarlo todo y de soportarlo todo. Dice la Nueva Traducción Viviente, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, para que haya amor en mi casa, de primero me tuve que haber llenado del amor de Dios. La pregunta es, ¿tú te estás llenando del amor de Dios? La pregunta es, ¿te estás llenando de la presencia del Señor? ¿Te estás llenando de su amor? Porque si tú no te llenas de su amor, hermano, nadie puede dar lo que no ha recibido. Entonces, si yo no tengo el amor, ¿cómo voy a darle amor a alguien más? Pero si yo tengo el amor de Dios, yo voy a recibir amor y voy a dar amor. Eso es lo importante. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Viendo la Biblia en lenguaje sencillo, dice, te pido que les enseñes a amar de verdad. Solo los que tienen la conciencia tranquila y confían sinceramente en Dios pueden amar así. Entonces, hermano, viendo esto, ¿cómo voy a tener limpia mi conciencia? Siendo un hombre nacido de nuevo. Así de sencillo. Voy a tener mi corazón limpio y no voy a dar lugar
a los celos, no voy a dar lugar al egoísmo, no voy a dar lugar a las envidias ni a los malos tratos. ¿Por qué? Porque tengo una base sólida, que es el amor. Ok, entonces, el amor como base fundamental, lo vamos a ver ahora en figura de los esposos. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ok, si usted se da cuenta, aquí está hablando en plural, está hablando a todos, a los esposos, dependiendo de la versión que usted esté leyendo. Esposos, amad a vuestras esposas. Ok, pero dice que así como la amó Cristo, que se entregó, Él se entregó para poder recibirla. Entonces me llama la atención, porque muchas veces creemos que la función del esposo solo es suplir la necesidad material, pero no hay amor familiar. Veamos esto, cómo son las cosas, porque como se cree que ya se cumplió con suplir las necesidades de la casa, ya no se pueden suplir las demás. Y acá algo fundamental, amado hermano, es que le debe brindar amor a la familia. Yo ya cumplí, yo ya di el gasto, ya no hago algo más. No se trata solo de eso. Por eso, el mejor ejemplo lo tenemos nosotros en este versículo, porque dice, así como Cristo amó y se dio, dice, a sí mismo por ella. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor se está entregando para poder recibir, el Señor Jesucristo. Pero muchas veces solo se quiere recibir de una parte. Para empatar el partido, Tito 2:4, a las esposas, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos. No solo es cumplir con las responsabilidades de la casa, no solo es cumplir con las responsabilidades del hogar, sino que también nosotros entendamos acá el propósito, a amar. Y por eso dice acá, enséñenles a las jóvenes, a las que se están casando, que deben de amar a sus esposos o a su esposo, pero también deben de amar a sus hijos, porque muchas veces se comete ese error. No, yo a mi esposo lo amo, pero a mis hijos hay un poquito. Debe de haber, hermano, nosotros debemos de tener una balanza en eso y tener cuidado como mencionamos. Amo más a mis hijos porque mi esposo, mi esposa, muchas veces se cometen esos errores. Y acá por lo mismo colocamos dos ejemplos y viene el tercero, y el tercero es para los hijos. Efesios 6:1: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Entonces me llama la atención porque la forma en la que los hijos demuestran amor es obedeciendo. Mire cómo son las cosas. ¿Y cómo demostramos amor los hijos de Dios? Obedeciendo al Señor, que no le vemos, pero sabemos que está con nosotros. Y acá, hermano, por medio de la obediencia, nosotros estamos demostrando que somos hijos. Y acá se está demostrando que hay un verdadero amor. Y recordemos que la palabra dice que el amor cubre multitud de faltas. Por eso estamos poniendo acá 3 ejemplos. No solo hablándole a los padres, no solo hablándole a las mamás, sino que le estamos hablando papás, mamás y también a los hijos. Por ser un día familiar. Recordemos que la base de la sociedad es la familia. Y si una familia está destruida, amado hermano, hay hogares destruidos, hay, hermano, personas destruidas, y viene una desintegración y esto va creciendo y va creciendo. Pero si hay un fundamento que es el amor, ese nunca deja de ser. Otro principio para una restauración familiar es la sujeción. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
De modo que si alguno de, mire, préstele atención, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres. Esto es bien precioso. La palabra sujetar es comprometerse a cumplir algo, ser sumiso. Pero viendo este versículo, a mí me llamó la atención. ¿Por qué? Porque con el ejemplo es con el que mejor se predica. No se trata solamente de decir, yo conozco a gente que dice, es que la Biblia dice, pero no lo pone en práctica. Y la mejor forma de predicar es oidores y hacedores. Oír y poner en práctica. Y acá le está dando un ejemplo a las mujeres. Están sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes, son inconversos, por medio de tu conducta, por medio de la forma en la que tú te comportas, por medio de la forma en la que tú actúas, va a venir al evangelio. Pastor, pero ahí solo dice de las mujeres, pero también la palabra nos habla que por causa, hermano, dice, por causa de la mujer es santificado el hombre, por causa de la esposa se santifica el esposo, y dice que por causa del esposo se santifica la esposa. Es decir, que no solamente lo podemos aplicar específicamente a las mujeres, sino que también, amado hermano, por tu comportamiento, por tu conducta, quizás ella es inconversa, y al ver cambios en tu vida, al ver cómo tú pones en práctica la palabra, también va a decidir seguir al Señor. Por eso, acá dice, puedan ser ganados sin palabra alguna, por la conducta, dice, por la forma de actuar. Podemos ver a una Jezabel, una mujer que era insujeta a Acab, y llama la atención porque esta mujer gobernaba no solo el lugar, no solo su casa, sino también lo que estaba bajo el cargo de Acab. Me llama la atención, amado hermano, porque como ella al final era la que ejercía, había una insujeción, y ese es un problema. Por eso estamos poniendo como fundamentos de la restauración la sujeción. Entonces hay un comentario bien precioso que dice, el amor se mide por la obediencia. Volvemos a hablar nuevamente de la obediencia. La mayoría obedece por mandato. La obediencia debe ser por amor. El amor sin obediencia es falso. La obediencia sin amor es servilismo. Y sin obediencia a Dios no hay restauración en el hogar. Para obedecer hay que sacar toda tiniebla de nuestra vida y rendir las áreas del alma para que el amor fluya y la obediencia sea manifiesta. Entonces, veámoslo de esta forma. Si yo no rindo aquellas cosas que a mí me hacen daño, al final voy a estar dañando a todo mi núcleo. Si yo como esposo no rindo mis áreas, mi alma al Señor, voy a estar afectando a mi esposa y en mi caso, a mi hija. Esto es algo bien precioso, pero también es algo a lo que hay que prestarle atención. Importante que nosotros entendamos entonces que para que se dé una restauración, debemos de aprender a obedecer para poder amar, amado hermano. Veamos otro fundamento, la sabiduría. Proverbios capítulo 24, versículo 3. Dice la Biblia, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Bueno, conocemos y hemos hablado, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sin ser temerosos, nosotros no vamos a llegar a ser sabios. Siendo sabios, nosotros vamos a poder edificar nuestra casa de una mejor forma. ¿Cómo? ¿O por qué? Porque no nos vamos a dejar llevar, como sucede en algunos casos. Tal persona me dijo que hiciera esto, entonces yo lo voy a hacer. A tal persona me dijo, saque sus cosas de la casa para que se vaya. No dice así la Biblia.
Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su hogar en Proverbios 31. Pero acá está diciendo que con sabiduría se edifica la casa. No está hablando específicamente a la mujer o al hombre, está hablando que para edificar una casa hay que ser sabios. Ojo con esto. Y ahí en Proverbios 31 nosotros vemos que dice que esa mujer ve al futuro, lo ve y sonríe. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios. Entonces, viendo esto, para que la casa pueda ser edificada, para que esa casa, hermano, pueda ser bien estructurada, se necesita sabiduría. No hablar con ligereza, no solamente hay algún problema, dañar a la persona con palabras hirientes, sino esperar a que se calme el enojo. Recordemos que la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, que no pasen los días y que nosotros pasemos enojados. Yo perdono, no olvido, bueno, ya te perdoné, pero me sigo acordando de lo que me hiciste, entonces sigo enojado. No se trata de eso. Por eso estamos hablando de un día familiar, para que nosotros con sabiduría, simplemente que nos sentemos, ¿qué haría el Señor? Ahí le estamos diciendo, Señor, háblame, ¿qué harías tú? ¿Cómo actuarías tú? Porque, miren, yo como hijo, muchas veces recuerdo que dividía a mis padres. De primero le iba a pedir permiso a mi mamá, antes que a mi papá. Y cuando yo sabía que ella decía que sí, entonces yo ya iba a él. Y si él decía no, regresaba con ella y le decía, fíjate que dijo que no, pero a ti sí te va a hacer caso. Y yo empezaba, hermano, a marcar esa división. Y ese es un problema que hay muchas veces en los hogares, porque el papá dijo sí, la mamá dijo no, o viceversa, y entonces crea una confusión, crea problemas. Si el papá dijo no, la madre tiene que decir, tu papá dijo que no, es no. Si la mamá dijo no, entonces el papá viene y dice, no, tu mamá ya habló y dijo que no, yo respeto que dijo que no. Ponerse de acuerdo para que no haya una división. Por eso se empieza a edificar la casa. Pero dice que con prudencia se afianza. ¿Cómo voy a ser prudente? No voy a tener ligereza para hablar. ¿Cómo voy a ser prudente? Simplemente con que yo, hermano, no actúe insensatamente, no actúe a la ligera. Hay un problema, salir huyendo. Simplemente entender de que el control de todas las cosas las tiene el Señor, que Él va a tener el control de mi casa, va a tener el control de mi vida, va a tener el control de mi hogar, pero, hermano, actuando conforme el Espíritu Santo. Como vine hablando de la sabiduría, entonces, ¿cómo deben de actuar los esposos? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, dice, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, un esposo debe vivir sabiamente con la esposa. La falta de sabiduría puede dañar, hermano, por medio de actitudes, de palabras, y va a afectar obviamente el alma. Y en el alma, sentimientos, emociones. Y podemos entender que cuando ya hay una persona dañada, restaurar, para que una restauración se dé, tiene que ser por medio del Señor. Obviamente el Espíritu actuando en nuestras vidas. Pero acá nos está hablando de una convivencia, ser sabios para convivir, ser comprensivos con ellas, entendiendo que son un vaso más frágil. Es decir, no va a soportar ella lo que quizás yo sí soporto, o ella puede soportar lo que quizás yo no voy a soportar. Ser prudentes para hablar, ser sabios en nuestro actuar. A las esposas, Proverbios capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con las manos la derriba. A mí me llamó la atención este versículo en otras versiones,
Porque una versión decía la mujer loca con sus manos derriba, porque actúa no sensatamente, sino que actúa, hermano, bajo su propio entendimiento. Y otra versión dice la mujer que actúa tontamente la desbarata. Estoy viendo Biblia lenguaje sencillo y Biblia nueva traducción viviente. Entonces, no tan fácil una mujer, por eso ahí en Proverbios 31 la galardonan por ser una mujer sabia, porque sabe comprar, porque ve el futuro, no le tiene miedo, porque su casa va a ser edificada, porque es una mujer prudente, no es una mujer que va a actuar erróneamente. Y me llama la atención porque dice que su casa va a ser derribada por ser necia. Veamos ejemplos de necedad en la palabra del Señor. Yo tengo uno bien presente. Por ejemplo, la mujer de Lot. La orden fue que salieran y que no voltearan a ver qué era lo que estaba sucediendo en Gomorra y en Sodoma. Escuchaba en una ocasión a un predicador que decía, a lo mejor ella lo que volteó a ver fue sus ollas, fue a ver lo que tenía en su hogar, y como dependía, su corazón lo tenía en la ciudad, lo tenía en las cosas que estaban en ese lugar, por eso ella volteó a ver. Y al voltear a ver, usted conoce la historia, que esa mujer se convierte en una estatua de sal. Entonces, viendo esto en la palabra de Dios, nosotros podemos entender que ella desobedeció. Ahí vemos a una Eva como ella también pues desobedeció al Señor y dejó que la serpiente atacara sus pensamientos. Podemos ver como una Sara, escuchando aún ella que Dios le había hablado y le había dado una promesa, lo primero que hace es ver su condición, ver su cuerpo y decir, no, yo ya no le puedo dar hijos a Abraham, pero ahí está la que me ayuda a hacer la limpieza, por citar un ejemplo, porque dice que era su concubina, era la que estaba ahí en la casa. Pero ahí está ella sí se lo va a dar. Y ella quiso adelantarse al plan de Dios. Y hermanos, perdonen, lo que Dios ya estableció, Él lo va a hacer. Pero muchas veces lo cuestionamos. Entonces yo aquí estoy viendo cómo en el caso de ellas pudieron, hermano, pudieron creerle a Dios, pero no lo hicieron. Actuaron insensatas, actuaron quizás apresuradamente. Por eso fue que su hogar en algún momento, porque en el caso de Lot, sus hijas después cometen otro error, embriagan al papá y al no estar la mamá, imagínense, todo lo que conlleva el error de no obedecer al Señor. En el caso de Sara, pues aparece ya después Ismael, porque nace de Agar y se adelanta a una promesa que Dios había establecido. Otro ejemplo con los hijos, Proverbios 10:1 dice, los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Entonces, muchas veces acá por falta de sabiduría se puede corregir mal a los hijos, amados hermanos, y en algún momento eso puede provocar rebelión para sus almas. ¿Por qué hablo de esto? Recordemos que el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. En Efesios capítulo 6, versículo 3 lo vemos. Pero una mala corrección
puede provocar, en este caso, tristeza para la madre. Ejemplo, vemos a un Isaac que está ya pues en su lecho de desfallecimiento, porque aún no se iba a morir, porque todavía tuvo un tiempo más, pero él quiere bendecir a Esaú, siendo su primogénito, y aparece la mamá y le va a hablar a Jacob. Él escucha a la madre y, siendo persuadido por ella, usurpa las funciones de su hermano y le saca la bendición al padre. Pero después, nosotros leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que la madre le dice, por lo que tú hiciste. No le dice por lo que yo te dije que hicieras, sino le dice por lo que tú hiciste. Y ahí me llamó la atención eso al leerlo, porque entonces le echó la culpa a él de lo que había sucedido. Pero si nosotros nos damos cuenta, al final la autora de todo esto fue ella. Pero causó un dolor. ¿Por qué? Porque no hubo una corrección, hubo una necedad. Otra base para una restauración familiar, hermanos, es la oración. Y acá lo pongo como un comentario: la vida devocional en el hogar es parte de la restauración. El interceder constantemente por la esposa e hijos traerá paz y bienestar en el hogar. Ok, veámoslo de esta forma. Yo soy cabeza de mi hogar, pero mi función es orar y pedirle al Señor que guarde a mi esposa, que guarde a mi hija, que guarde mi hogar, que guarde mi familia. Lo mismo debería de ser de la esposa y lo mismo debería de ser de los hijos. Entonces se cierra el círculo y hay una protección. Vemos un ejemplo en Job, que dice la Biblia que él ofrecía sacrificios por sus hijos, pero no por sus hijas. Un parte del error que él cometía. Al final, después vemos a este hombre que ofrece sacrificios por hijos y por hijas, porque él dice, quizás mis hijos hayan pecado. Y me llamó la atención esto, porque muchas veces no se corrige eso. Entonces debe de haber una oración, amados hermanos, para que haya una restauración familiar, para que haya una fortaleza en nuestra casa. Debe de haber fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Okay. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y la Biblia dice, puestos los ojos en el autor y en el consumador de la fe. Fe es creer en que lo imposible será posible. ¿Y cómo le voy a transmitir yo esto a mi familia? Poniendo mi fe en el Señor. Si yo lo hago, los demás lo van a hacer. Si yo no lo hago, si el primer incrédulo soy yo, hermanos, al final mi familia va a resultar haciendo lo mismo. Otra base es las actitudes. Como resultado del amor, dice el comentario, hay sujeción, hay obediencia, hay sabiduría, hay oración, fe. Las actitudes, o sea, la conducta del esposo, la esposa y los hijos en el hogar, será ejemplar, honrando a Dios en todo. Ok, yo busco al Señor, mi esposa busca al Señor, mis hijos van a buscar al Señor. Pero debe de haber, hermano, una actitud en nosotros. Yo no quiero ir a la iglesia, pero ella sí va a querer ir. Yo no quiero presentarme delante del Señor, pero ella sí. Entonces, al final, recordemos que nudo de tres nadie lo puede deshacer. Esposo, esposa, pero está el Señor. ¿Quién va a poder deshacer ese doblez? Amado hermano, lo importante es que nosotros, como hijos de Dios, nos acerquemos a Él, le busquemos a Él y entendamos que la función de cada uno de nosotros es que nos acerquemos al Señor y que tengamos fundamentos para una restauración familiar. Que el Señor les bendiga esta preciosa noche. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias, Señor,
por este tiempo que tú nos has dado, por este tiempo de bendición en el cual hemos recibido tu palabra con deleite. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú restaures nuestro hogar, nuestra familia, y que tú puedas, Señor, ser el centro de nuestras casas. Guarda, Papito Santo, todo ataque a los hogares. Guarda, Señor, nuestras familias, te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Papito Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerde que el Señor dijo que Él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y este es el tiempo en el cual nosotros estamos viendo el cumplimiento de su palabra. Pase feliz noche, bendiciones.